he planteado un poco el análisis del Real Decreto 171/2004 que desarrolla este artículo 24 de la Ley de Prevención, que parece tan básico y tan simple, pero que luego genera complicaciones. Básicamente parece un reglamento muy sencillo, con los 3 capítulos que define las posibilidades que nos podemos ir encontrando, pero a la hora de aplicación práctica nos encontramos dificultades a la hora de dirimir responsabilidades de unos y otros, y el problema que nos acabamos encontrando, que no siempre es efectivo a la hora de analizar un accidente y ver si se ha producido una efectiva coordinación de actividades preventivas o si realmente los riesgos están evaluados, es lo que comentaba Jaume, el tema de una acumulación excesiva de documentación que no va a ser leída, analizada y utilizada a la hora de cada empresario concurrente en el centro de trabajo asumir sus propios riesgos. Sí, básicamente el reglamento persigue los objetivos de la coordinación, es integrar esa acción esos principios de la acción preventiva que define la Ley de Prevención, aplicarlos dentro de ese centro de trabajo en el que nos encontraremos varias empresas funcionando cada una independiente, haciendo su actividad, pero que en el fondo pueden generar riesgos unas a otras. Analizaremos primeramente el supuesto genérico, que es el del capítulo 2 del reglamento, que es ese deber de cooperación que existe entre varias empresas que están presentes en el mismo centro de trabajo, que es de cooperar entre ellas facilitándose la información. Yo como empresa facilito la información de mis riesgos que puedan afectar a los trabajadores de las demás empresas concurrentes. Esto es importante, parece tan sencillo, pero es importante porque no se trata de facilitar toda mi evaluación de riesgos, sino facilitar información de mis riesgos que puedan generar riesgos a las demás empresas. Esto es importante a la hora de no acumular papel. ¿De acuerdo? El tema será que la información sea previa. Supongo que a nadie se le escapa que muchas veces esa coordinación no se hace, llegan a inspección y nos lo presentan a posteriori. No, la información tiene que ser suficiente y con anterioridad al inicio de las actividades. Si una empresa llega a posteriori del inicio de las actividades, se le tiene que integrar dentro de esa coordinación y facilitarle toda la información antes de que empiece a operar. También cuando se produzcan los cambios y la necesidad que establece el reglamento de que sea por escrito cuando existan riesgos graves o muy graves. También informar en los supuestos en que se produzca un accidente de trabajo como consecuencia de la concurrencia de actividades. Esto es importante. O sea, si a mí como mi empresa he tenido un accidente por un riesgo generado por esa concurrencia de actividades, por un riesgo que me ha generado otra empresa, será importante que lo traslade a ese órgano de coordinación que tenemos establecido, que ahora veremos, para que se pueda aprender de ello. También informar de todas aquellas, obviamente, situaciones de emergencia, porque estamos todos en un mismo centro de trabajo. En relación al capítulo 3, que es el supuesto ya de la concurrencia de varios trabajadores en un mismo centro de trabajo en el que existe un empresario titular. En estos casos nos encontramos que el empresario titular del centro de trabajo, que como vemos la definición que establece el reglamento es aquel que tiene el poder de gestión y de poner a disposición el centro de trabajo, primeramente su responsabilidad básica va a ser informar de los riesgos propios del centro de trabajo. Aparte de la propia actividad que desarrolla en cada empresa, es necesario que muchas veces nos encontramos que concurrimos un montón de empresas en un centro de trabajo, pero los riesgos inherentes a ese edificio, a ese centro, no son tenidos en cuenta, porque yo como empresa que participo ahí no puedo actuar en ello, pero también forma parte de la coordinación de actividades preventivas que a mí me informes, pues, como comentábamos antes, el tema de un aire acondicionado, una salida de emergencia bloqueada, etcétera. En relación a este deber de informar, será tanto cuando el empresario titular tenga o no tenga trabajadores en su centro de trabajo. Es importante que yo ponga a disposición un edificio y tengo que informar sobre los riesgos y las situaciones de emergencia, las medidas preventivas y cómo actuar en situaciones de emergencia sobre los riesgos que se puedan dar en ese centro de trabajo. Pero si además yo soy empresario con trabajadores dentro de este centro de trabajo, asumo además de esa función de información, esa función de instrucción.
dar instrucciones a los empresarios que concurran con su actividad en mi centro de trabajo, cuando yo también tengo trabajadores. Es decir, aquí es lo importante. Se debe asumir por el empresario titular del centro de trabajo esa gestión de la coordinación de actividades preventivas. Él va a recibir la información de los riesgos específicos de las actividades de cada una de las empresas. Para analizarlo, el empresario titular tiene que hacer ese filtro de la información para luego dar instrucciones, incorporar primeramente toda esa información que recibe de cada una de las empresas presentes y concurrentes en el centro de trabajo, de los riesgos de su actividad que puedan afectar a las demás, es decir, yo, empresa subcontratada, informo de mis riesgos que pueden afectar a los demás. El empresario titular gestiona toda esa documentación, la incorpora en su evaluación de riesgos, en su planificación, y a partir de ahí tiene que dar la instrucción. Con lo cual, tengo que dar esas instrucciones. Y la forma en la que puedo facilitar estas instrucciones es a través de esos protocolos de coordinación, que no es necesario que sea un documento así de grande, de 300.000 páginas, no, depende de la entidad, del centro de trabajo y de las actividades concurrentes en el mismo. Puede ser un documento muy simple, un documento muy sencillo con unos riesgos básicos que son los que van a afectar, porque yo, si tengo una actividad que voy a hacer dentro de un sector concreto en el que no intervienen trabajadores de las demás empresas presentes en el centro de trabajo, de esos riesgos no tengo que informar los que generaré a los demás. ¿De acuerdo? Obviamente esta información será independiente de que existan relaciones jurídicas entre los empresarios y los trabajadores autónomos presentes en el centro de trabajo. El cuarto capítulo del reglamento es un plus más de responsabilidad, que es cuando soy empresario titular y empresario principal. Es decir, asumo además la contratación y subcontratación de empresas que se dedican a mi propia actividad. En este caso, asumo mis funciones básicas como empresario titular, que es informar de los riesgos propios del centro de trabajo. Además, asumo esas funciones de instrucción y de coordinación, de cooperación con las empresas concurrentes, pero además, respecto a mis empresas contratadas y subcontratadas, deberé asumir una función de vigilancia. Esa función de vigilancia se plasma en comprobar que las empresas que yo contrato y subcontrato, que realizan actividades en mi propio centro de trabajo referidas a mi propia actividad, verifico su evaluación de riesgos y su planificación de actividades preventivas, así como que se ha facilitado la formación e información suficiente y adecuada a sus trabajadores. Esto en relación a las responsabilidades que se pueden derivar del artículo 42 del texto refundido de la LISOS, porque cuando soy empresario principal de una contrata o subcontrata asumo una serie de responsabilidades solidarias, con lo cual tengo que asumir esa función de vigilar concretamente qué están haciendo, su evaluación, su planificación y la información y formación de sus trabajadores. Y la necesito por escrito. Y además necesito que mi empresa contratista, que a su vez ha subcontratado, ejerce esa función de control en cadena respecto a las empresas que ella subcontrata para que me la hagan llegar a mí. El empresario titular del centro de trabajo tiene que definir, y aquí nos iremos a los niveles de responsabilidad, tiene que decidir el medio de coordinación. Sabéis que el reglamento establece varios medios de coordinación. Tiene que establecer el medio de coordinación que vamos a utilizar y todas las empresas se van a ceñir a ese medio de coordinación que yo fije como empresario titular, porque soy el que estoy arriba y el que puedo controlar todo, porque al final una empresa que está en una punta del centro de trabajo no se va a asumir a asumir la gestión de todo esto cuando no es su responsabilidad. Básicamente, para simplificar las responsabilidades, sería ver el nivel de responsabilidad mínimo, es el del empresario titular del centro de trabajo en el que no tengo trabajadores. Únicamente doy esa información que os he comentado sobre los riesgos propios del centro, medidas preventivas, situaciones de emergencia. El nivel de responsabilidad medio, que es el más habitual, es que soy un empresario titular con varias empresas que concurren, asumo ese nivel básico de información, además de la cooperación y las instrucciones, a través de los protocolos de coordinación, y el nivel máximo, que sería el que tengo que asumir la información, la instrucción, la coordinación y además la vigilancia de las empresas contratistas y subcontratistas que tengo.
El capítulo 5 del reglamento establece medios de coordinación. No entraremos en los posibles medios de coordinación, únicamente sí que establecer que el propio reglamento recomienda para una serie de supuestos, pero además desde Inspección lo recomendamos, la designación de personas encargadas de la coordinación para gestionar toda esa documentación y sea la persona en que asume ese papel del empresario titular, recibiendo toda la información, haciendo el filtro y pasándoselo a las demás empresas. Porque una de las problemáticas que nos encontramos con este reglamento es el que se proponen medios de coordinación, que no olvidemos que es una lista no exhaustiva, podemos imaginación al poder y aportar otros medios de coordinación, pero llega a proponer medios de coordinación en los que no hay intervención de personas físicas, dejando un poco a la libertad de esa problemática que nos encontramos de intercambio de documentación. Yo te paso todo a mi montaña y, oye, es tu responsabilidad que te la leas y filtres de ahí y acabes sabiendo cuál de todas mis actividades te puede suponer un problema. Ese es el problema de intercambio de documentación sin la existencia de ningún trabajador que lo gestione. Además, otra de la problemática es esa posibilidad de que se designe como persona encargada de la coordinación a terceras personas de las empresas concurrentes, que no sean ni de la empresa titular ni de la empresa principal. Está en la ley, está en el reglamento, es una posibilidad, podríamos asumirlo, pero nos deja un poco lejos de esa función de la integración de la prevención de riesgos laborales en la estructura jerárquica de la empresa y dentro de ese centro de trabajo. Si tenemos un empresario principal, un empresario titular, que es el que está a la cabeza, sería importante y necesario que él asumiera esa gestión de la prevención en primer lugar, no delegándolo a una de las empresas concurrentes. La problemática de grandes centros de trabajo, los que concurren muchas empresas, realmente nos encontramos que no se hace coordinación, se entrega ese papel cuando se entrega y no lo integran en su propia evaluación de riesgos. Cada una de las empresas, cuando reciba de la empresa titular las instrucciones sobre coordinación, sobre los riesgos existentes que me pueden afectar a mi actividad, tengo que integrarla en mi propia evaluación de riesgos y en mi planificación y dar instrucciones a mis trabajadores sobre esos riesgos, que no son más que otros riesgos añadidos a los propios que genera mi actividad. Sería infracción grave el que los empresarios y trabajadores por cuenta propia que concurren en un centro de trabajo no adopten esos medios de coordinación. Sería infracción muy grave cuando se realizaran actividades consideradas peligrosas o con riesgos especiales. Y por otra parte también es infracción grave el que el empresario titular del centro de trabajo no adopte esas medidas necesarias para facilitar la información sobre los riesgos del centro de trabajo y además las instrucciones de coordinación a las demás empresas. Esa misma infracción se convierte en muy grave cuando también son actividades declaradas peligrosas.